la diligencia solicito a los presentes ponerse de pie para el ingreso del señor juez. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Le rogamos a los presentes guardar la compostura del caso, caso contrario procedemos a desalojar la sala. Antes de instalar esta audiencia, quisiera que por medio de secretaría se constate la presencia de las partes procesales. Sí, señor juez, a la audiencia de reanudación de audiencia por revocatoria de dictamen fiscal se encuentran presentes los siguientes sujetos procesales: el doctor Ernesto Montenegro, en calidad de fiscal de la causa, los señores doctores Roque Boyes y Mario Martínez, abogados defensores de los procesados, los señores Roberto Guevara Salazar y Carlos Proaño Mesías. Así también tenemos la presencia del acusador particular en la presente causa, Leonidas Serrano García. Muchas gracias, señor secretario. A las partes les informamos que en virtud de la vigencia de las normas del Código Orgánico Integral Penal y en virtud del principio de celeridad, les concedemos un tiempo prudencial que solicitamos que ustedes lo aprovechen para que completen sus fundamentaciones, que no será más allá de 5 minutos para cada uno. Por tanto, empezamos concediendo la palabra al señor fiscal de la causa. Gracias, señor juez, primero de lo penal de Pichincha, señor secretario, señores abogados de la defensa, señor abogado de la acusación particular. He sido designado por el señor fiscal provincial de Pichincha para acudir a esta audiencia, toda vez que se ha emitido un dictamen acusatorio en la presente causa, revocando el dictamen abstentivo del fiscal anterior. Por lo tanto, voy a dar cumplimiento a lo que establece el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal en todos y cada uno de sus numerales. Primero voy a identificar a las personas procesadas. Esto es Roberto Fernando Guevara Salazar, ciudadano de 34 años de edad, estado civil soltero, ocupación mecánico, domiciliado en la ciudad de Quito. Roberto Carlos Proaño Mencías, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de 45 años de edad, estado civil casado, ocupación comerciante, domiciliado en la ciudadela San Jerónimo de la ciudad de Quito. A continuación paso a exponer el caso, materia de análisis en esta audiencia. El día 24 de abril del año 2012, a eso de las 22 horas, los ciudadanos Roberto Fernando Guevara Salazar y Roberto Carlos Proaño Mencías proceden a sustraer un vehículo marca Hyundai de propiedad de José Serrano en la ciudad de Riobamba, en circunstancias en las cuales estos ciudadanos solicitaron se les haga una carrera por los nightclubs de la ciudad, y al no permitirles la entrada porque no estaban adecuadamente vestidos, proceden a aprovecharse de una sustancia llamada escopolamina para someter a este ciudadano y trasladarlo con todo vehículo hasta la ciudad de Quito. Y es así que lo dejan abandonado en una de las gasolineras del sur de Quito en estado de inconsciencia. Y por la ayuda de la tecnología como es el rastreo satelital, se lo logra ubicar este vehículo en una dirección de la urbanización San Fernando, en la propiedad del señor Diego Recalde, dueño de un garaje. Para justificar este hecho, la Fiscalía tiene varios elementos de convicción y desde hoy anuncio que estos mismos elementos de convicción van a constituir prueba el momento que llegue el caso a el Tribunal Penal. Y estos son los siguientes.
Primero tenemos un parte policial que hace relación a la detención de los ciudadanos Roberto Fernando Guevara Salazar y Roberto Carlos Proaño Mencías, momento en el cual estos ciudadanos proceden a retirar el vehículo del garaje de propiedad del ciudadano Diego Recalde de la urbanización San Fernando. También tenemos un certificado médico conferido por la doctora Jenny Cerón. Ella es tratante en emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín, donde certifica que el señor José Serrano ha llegado a este centro de salud en estado semi-inconsciente, con síntomas claramente determinados de estar intoxicado por escopolamina. También tenemos una carta de venta del vehículo de la empresa New Hyundai, en la que certifica que este vehículo fue vendido al señor José Serrano en la ciudad de Riobamba por la cantidad de $13.000. También tenemos un informe pericial del vehículo en la que determina claramente que los números de chasis y motor son los originales de la casa ensambladora, y también se establece un avalúo de $13.000. También tenemos las versiones del señor José Pérez, quien informa que el ciudadano José Serrano fue abandonado en una de las gasolineras en el sur de Quito y que él se vio en la necesidad de llamar por teléfono a los familiares por el estado de inconsciencia y ayudar al traslado hasta el hospital. También tenemos la versión de Gloria Serrano, ella es hermana de la víctima, e informa sobre la llamada que ella hizo a la empresa del rastreo satelital, y ellos obviamente le dieron la ubicación y lograron determinar que el vehículo se encontraba en los patios del parqueadero de propiedad del señor Diego Recalde. También tenemos las versiones del señor agente de policía que concurrieron al lugar ante este aviso y hablaron con el señor Diego Recalde, dueño del garaje, quien les prestó la colaboración y les informó el momento que estos ciudadanos fueron a retirar el vehículo. También tenemos la versión del ofendido. La versión del ofendido nos dice que él se encontraba en la ciudad de Riobamba, le solicitaron una carrera por los diferentes sitios nocturnos de esa ciudad, y al no permitirle la entrada porque estaban inadecuadamente vestidos, no les permitieron el ingreso, por lo tanto se dirigieron a uno de los extremos de la ciudad, y es allí donde le ofrecieron, entre otras cosas, licor, también dulces, pero en un momento perdió el sentido y este señor vuelve a retomar su conciencia el momento que se encontraba en el hospital. Son versiones claramente determinadas, y adicionalmente y concluyente, este ciudadano, al rendir su versión, finaliza diciendo que los ciudadanos que están hoy procesados son los mismos los que solicitaron la carrera en la ciudad de Riobamba. Estos elementos claramente determinan tanto la existencia de la infracción cuanto la responsabilidad. Por el derecho a la defensa se ha recetado también las versiones de los procesados Roberto Fernando Guevara Salazar y Roberto Carlos Proaño Mencías. Ellos obviamente arguyen que nunca han estado en la ciudad de Riobamba y que este vehículo lo han negociado, que han pagado por él $5.000, que han dado $3.000 y han quedado debiendo $2.000. Sin embargo, de esto no se ha corroborado de ninguna manera esta aseveración, de tal manera que el dictamen de la Fiscalía es un dictamen acusatorio, razón por la cual en este momento solicito de manera expresa se dicte un auto de llamamiento a juicio en contra de Roberto Fernando Guevara Salazar y Roberto Carlos Proaño Mencías, toda vez que su conducta se adecua al tipo penal establecido en el artículo 550, sancionado con el artículo 551 y 552, numeral 2, esto es robo agravado. El proceso, por ser una continuación de la audiencia, se encuentra en su poder, señor juez. Y con esto termina mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación, nos cedemos la palabra al señor abogado de la víctima, el doctor Hernán López. Gracias, señor juez. Señor fiscal,
señores abogados de los procesados, en mi calidad de abogado defensor de la acusación particular presentada por Leonidas Serrano García, y al haber escuchado un dictamen acusatorio completamente claro, con los elementos de convicciones en los cuales basa su acusación particular, la acusación no hace más que adherirse al mismo, solicitando a usted, señor juez, que una vez que se ha determinado claramente la existencia material de la infracción cuanto a la responsabilidad de los procesados, los señores Roberto Guevara y Carlos Proaño, solicito que de conformidad y por ser autores del delito tipificado en los artículos 550, 551 y 552 numeral 2, se dicte el correspondiente auto de llamamiento a juicio. Muchas gracias. Con lo dicho por el señor fiscal y el abogado de la acusación particular, trasladamos la palabra a los defensores de los señores Roberto Guevara Salazar y Roberto Proaño Mesías. Consulto quién desea intervenir primero. El doctor Mario Martínez, por favor, en representación de quién va a participar. El señor Roberto Carlos Proaño. Muchas gracias. Siga, por favor. Gracias. Señor juez, señor secretario, señor representante de la Fiscalía General del Estado, señor abogado de la acusación, colega abogado de la defensa. No estoy de acuerdo con el dictamen emitido por el señor fiscal en la presente investigación, toda vez de que no obedece a una verdadera investigación, una investigación objetiva que debe realizar la Fiscalía. Únicamente la Fiscalía toma como elementos para fundamentar su dictamen las versiones recopiladas por la víctima, el señor José Serrano. No ha tomado en cuenta las versiones rendidas por mi defendido, el señor Roberto Carlos Proaño. Versiones que, de conformidad con la ley, son medios de defensa y prueba a favor de mi defendido. Debo indicarle, señor juez, que mi defendido jamás estuvo en la ciudad de Riobamba. Yo no sé de dónde saca la Fiscalía que mi defendido estuvo en la ciudad de Riobamba. Si bien es cierto, mi defendido fue detenido el día 25 de abril del 2012, aproximadamente a las 15 horas, fue por la siguiente circunstancia. Mi amigo Roberto Guevara me visitó en mi domicilio, que lo tengo ubicado en la Florida Alta de la ciudad de Quito, con la finalidad de solicitar de que le dé revisando técnicamente un vehículo. Toda vez de que mi defendido tiene conocimientos de mecánica, me dijo que él había adquirido un vehículo y que por favor se lo dé revisando su estado mecánico, que este vehículo se encontraba en un garaje de la Ciudadela San Jerónimo, un garaje de la Ciudadela San Fernando. Efectivamente, por hacerle el favor a mi amigo ir a revisar, acudí a ese garaje y él me dio las llaves, y en el momento en que encendí el vehículo y lo saqué de dicho garaje, fui en forma ilegal detenido por los agentes de la policía, sin que haya habido una orden de detención dictada por autoridad competente. La Fiscalía presenta como elementos de que al señor José Serrano le han dado una dosis de escopolamina, y para eso únicamente hay un examen toxicológico. Eso no es prueba, no es elemento contundente que pueda demostrar responsabilidad en este hecho. Debe haber un examen toxicológico, una experticia debidamente practicada para demostrar este hecho. Además, cabe indicar, señor juez, que jamás se ha practicado el reconocimiento de los sospechosos como determina la ley.
únicamente fui detenido cuando sacaba el vehículo del garaje, pero el señor José Serrano jamás practicó el reconocimiento o me identificó en una diligencia que la haya ordenado el juez, como debe ser ante 10 personas, toda vez de que yo jamás estuve en la ciudad de Riobamba. Por otro lado, manifiesta de que por rastreo satelital ha ubicado este vehículo Hyundai, pero dentro de la investigación no existe ningún reporte del rastreo satelital. Tampoco existe constancia de los peajes que existen desde la ciudad de Riobamba hasta la ciudad de Quito, para demostrar de que en verdad yo viajé a la ciudad de Riobamba, como en efecto no lo hice. Esto queda entredicho si en verdad ese vehículo fue sustraído en la ciudad de Riobamba y posteriormente trasladado a la ciudad de Quito. Por todos los argumentos solicito no se tome en cuenta el dictamen emitido por la Fiscalía, señor juez, por estar contrario a los elementos que corroboran esta investigación. En tal virtud solicito se dicte sobreseimiento en favor de mi defendido Carlos Proaño. Y en el caso no consentido, solicito, señor juez, se sigan manteniendo las medidas alternativas a la prisión preventiva a efectos de ejercitar libremente la defensa en la etapa legal. También, señor juez, voy a anunciar como prueba testigos que presencian y les consta que yo no viajé a la ciudad de Riobamba, que el día 24 de abril del 2012 estuve en mi casa ubicada en la ciudadela San Jerónimo de Monte. Gracias, señor. Hasta ahí, señor. Con las mismas reglas informadas a la parte de la Fiscalía y el abogado acusador, concedemos la palabra al doctor Roque Goyes, en defensa del señor Roberto Guevara Salazar. Gracias, señor juez, señor secretario, señor doctor Montenegro, agente penal de la causa, señor doctor Hernán López, defensor por parte de la acusación particular, señor doctor Mario Martínez, que interviene también en defensa del procesado Carlos Roberto Proaño Mencías. Señor juez, comenzaré primeramente por decir que este proceso se encuentra viciado de una nulidad absoluta y su autoridad es incompetente para conocer el caso, en razón a que el delito no se cometió en esta ciudad de Quito, sino en la ciudad de Riobamba. Y en el trámite de este proceso se han violentado garantías básicas del debido proceso señaladas en la Constitución, como voy a permitirme indicarle a su autoridad en este momento. Señor abogado, le quiero aclarar lo siguiente, que esta audiencia es una audiencia de reinstalación por revocatoria del dictamen fiscal, es decir, que anteriormente ya se llevó a cabo otra audiencia, por tanto, ese tipo de apreciaciones ya fueron sustanciadas anteriormente, por lo que le solicito centrarse en su sustentación, por favor. Gracias por la observación, señor juez, pero no dejaré de decirle lo que establece el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala textualmente que las pruebas obtenidas o actuadas en violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguno y carecerán de eficacia probatoria. Nuevamente, señor abogado, este tipo de actuaciones me veré la obligación de cortarle toda vez que no es necesario volver a leer algunas disposiciones legales. Gracias, señor juez, pero creo que usted ataca mi derecho de defensa y estoy dándole o voy a explicar las razones, porque, señor juez, a mi cliente se le ha detenido y se ha instruido el caso inicialmente por la comisión de un presunto delito de robo en la ciudad de Quito.
que la Fiscalía ha actuado sin sustento legal, porque primeramente entre el ofendido José Serrano y mi cliente, el señor Guevara, Roberto Fernando Guevara Salazar, no hay vínculo anterior, es decir, no se tiene conocimiento de una relación como para que el señor José Serrano pueda decir que lo identifica plenamente. Señor presidente o señor juez de esta judicatura, aquí se ha violado de manera flagrante lo que dispone el numeral 9 del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que esta persona, según su versión del ofendido, él al momento de declarar no identifica a ninguna persona, ni dice que sean conocidos. Por tanto, el señor fiscal debió solicitarle a su autoridad o al juez que conocía al momento de ir a la calificación de flagrancia, que se proceda a la identificación, porque no hay, la Fiscalía no tiene ningún elemento que demuestre el vínculo existente entre Roberto Fernando Guevara Salazar y mi cliente, y el presunto ofendido. Adicionalmente, señor juez, para establecer que mi cliente estuvo en la ciudad de Riobamba la noche de los presuntos hechos, esto es 24 de abril de 2012, no hay coherencia, porque mi cliente a lo largo de este proceso tiene demostrado que él permaneció o estuvo en la ciudad de Quito. Por tanto, mal podría el señor fiscal realizar una imputación subjetiva que no obedece a la realidad de los hechos, y en el dictamen que viene a obedecer la orden de su superior, no ha hecho más que hacernos un análisis de un índice, un resumen de hechos que no demuestran la real participación de mi cliente en los hechos. Aparte de ello, se dice que el ciudadano, el presunto ofendido o víctima, José Serrano, ha sido drogado o se le ha administrado una sustancia conocida como escopolamina. Pero señor juez, si usted, con la meticulosidad que le caracteriza, revisa el expediente, podrá encontrar que no hay absolutamente una sola pericia de un perito médico legista o de un químico que nos informe que efectivamente el señor José Serrano, para la noche que ingresó al hospital, o la madrugada que ingresó al hospital Carlos Andrade Marín, tuvo o estuvo bajo los efectos de alguna sustancia. La perito Jenny Cerón, doctora Jenny Cerón, que ha emitido un certificado médico provisional, da la impresión que tuviera rayos láser en sus ojos, como para poder determinar que este señor está en esta situación, y sin haberse practicado ni extraído siquiera una muestra de sangre. No tenemos un informe toxicológico que nos permita determinar en definitiva que este señor entró bajo los signos o la situación médica que anota la profesional. Tampoco del proceso consta que la referida profesional haya concurrido a declarar a la Fiscalía sobre los hechos que son objeto de su informe. Los informes de reconocimiento del lugar de los hechos del vehículo que ha sido sustraído supuestamente por mi cliente no son más que referenciales y no aportan absolutamente en nada para esclarecer los hechos, porque no prueba absolutamente nada el avalúo del vehículo, tampoco prueba absolutamente nada que se diga que los números de motor y chasis son originales. Para que aquí se pueda dictar un auto de llamamiento a juicio, como ha solicitado la Fiscalía, infundadamente, con falta de objetividad, tendría que primeramente establecerse el nexo causal entre los hechos y la conducta de mi cliente.
Mi colega ha expuesto también su teoría y la detención de mi cliente no obedece más que a un hecho circunstancial, puramente circunstancial. Los testigos que están o cuyas versiones constan en el expediente, señor juez, son contundentes al informar a la Fiscalía que mi cliente estuvo la noche que presuntamente se cometieron los hechos en la ciudad de Quito, en su domicilio habitual. Por lo tanto, señor juez, al amparo de lo que establece el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, solicito comedidamente que se digne dictar auto de sobreseimiento a favor de mi cliente y en el evento no consentido de que se dicte auto de llamamiento a juicio, le solicito comedidamente que se digne sostener o mantener aún las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva que fueran ordenadas por su misma autoridad. Adicionalmente, para el evento que se llame a mi cliente a juicio, anuncio que presentaré como prueba los testimonios de los señores Juan Carlos Pérez, Narcisa Tapia, Segundo Ipiales, Juan Bautista, y también anuncio que contrainterrogaré y repreguntaré a los testigos que presente o llegaré a presentar la Fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Le devuelvo la palabra. Consulto si el señor fiscal tiene algo más que agregar. Gracias, señor juez. No quiero ser repetitivo, únicamente voy a indicar y puntualizar algunos asuntos que trae a colación la defensa, toda vez que estos son los puntos controvertidos sobre los que usted tiene que resolver. Se habla sobre violación de trámite y especialmente en lo que se refiere a la versión del ofendido. Esta situación, debo aclararle, señor juez, que este ciudadano, al momento de rendir su versión ante la Fiscalía y al mirarlos a los señores que fueron detenidos, los identificó plenamente y eso es lo que consta en la versión. Eso ya lo mencionó. Algo más que tenga que mencionar, aparte de lo que ya se ha dicho. Le estoy tratando de contradecir lo que dice la defensa. Eso ya lo ha manifestado y ya lo tenemos claro, señor abogado. Entonces, quiero indicarle, señor juez, que se han justificado plenamente los presupuestos del artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, por lo que hay mérito y nexo causal para que estos ciudadanos sean llamados a juicio y donde tendrá el derecho de la legítima defensa. Por lo tanto, ratifico mi acusación. Con la misma solicitud al señor abogado de la acusación particular. Sí, señor juez, únicamente ratificarme mi primera intervención. Muchas gracias. Perfecto. Como no se ha agregado nada más respecto de lo enunciado aquí, no concedemos la palabra a los abogados defensores. A continuación vamos a emitir nuestra resolución. En virtud de lo determinado en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, que establece las condiciones para dictar un auto de llamamiento a juicio, que en este caso son las presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación de los procesados, ya sean como autor, cómplices o encubridores. En el presente caso, el señor fiscal, atendiendo una solicitud del fiscal provincial, en el cual emite un dictamen acusatorio en contra de los señores Roberto Guevara Salazar y Roberto Proaño Mencías, acusándolos de ser los autores del delito tipificado y sancionado en los artículos 550, 551 y 552, numeral 2 del Código Penal. Los elementos fundamentales para acusarlos se basan en los siguientes elementos.
el certificado de salud del hospital en el cual se ha practicado un examen respecto del señor José Serrano. También tenemos la certificación de la empresa Hyundai, en el cual se da en venta el vehículo que ha sido robado por parte de los señores Roberto Guevara Salazar y Roberto Proaño Mencías. También tenemos la versión del señor José Pérez, que auxilió al señor José Serrano trasladándolo al hospital. También la versión de la señora Gloria Serrano, quien dio aviso a la policía y sobre todo a la empresa que realizó el rastreo satelital del vehículo de su hermano. De igual forma la versión del agente de policía. Más aún que tenemos la versión del ofendido a que consta a foja 56, en cual reconoce clara y fehacientemente a los hoy acusados, procesados, de ser quienes le sustrajeron el vehículo mediante violencia y utilizando una sustancia toxicológica. En tal virtud, de conformidad con el artículo 232, dicto auto de llamamiento a juicio en contra de los ciudadanos Roberto Guevara Salazar, Roberto Proaño Mencías, cuyas generales de ley constan en el proceso, en virtud de que el señor fiscal no ha pedido la revocatoria de las medidas alternativas dictadas anteriormente, se las mantiene. Con el anuncio de prueba y demás se enviará al Tribunal de Garantías Penales correspondiente para su sorteo, con lo cual con esta decisión quedan notificadas las partes. Muchas gracias.